Es un hecho empíricamente comprobado, o bueno, casi, que un bebé de 14 meses es emocionalmente incapaz de sentir culpa. Así es. Físicamente imposible. O sea, no importa la magnitud del desastre, da igual cuánto llore al romper un jarrón de herencia familiar o la cara de compungido que ponga frente a un adulto. Su cerebro aún no tiene instalada la capacidad física y cognitiva para experimentar esa emoción. Exacto. Le falta hardware, por así decirlo. Vale, vamos a desglosar esto. Porque lo que a primera vista parece una simple curiosidad sobre el desarrollo infantil es en realidad la puerta de entrada a uno de los sistemas operativos más complejos de la mente humana. Y tan complejo. Tiene tela. Hoy, nuestra misión en esta exploración a fondo es diseccionar un texto fascinante. Es el capítulo 9 de la obra Psicología de la emoción, de la autora Itziar Echevarría, que se centra en las emociones autoconscientes, concretamente la culpa, la vergüenza y el orgullo. Un material denso, pero fundamental. Totalmente. Y el objetivo de esta sesión de análisis no es solo enumerar teorías. O sea, queremos hacer una exploración a fondo sin resumir demasiado. Queremos extraer la esencia mecánica de cómo los seres humanos nos evaluamos a nosotros mismos. Lo fascinante aquí es que, a diferencia del miedo, la tristeza o la ira, que, son respuestas primarias que compartimos con gran parte del reino animal. Claro, para huir de un león, por ejemplo. Exacto, para reaccionar ante amenazas externas inmediatas, pero este conjunto de emociones autoconscientes es lo que verdaderamente vertebra a la civilización. El pegamento social. Eso es. El texto que abordamos es académicamente riguroso, pero lo que pone sobre la mesa es un análisis de cómo estas emociones actúan como jueces implacables, operan 24 horas al día en nuestra mente. Madre mía, 24 horas. Sin descanso, dictando desde la necesidad de pedir disculpas hasta, el impulso de presumir de un logro personal. Y resulta tremendamente paradójico que algo tan nuclear en la experiencia humana, algo con lo que se lidia a diario, haya sido sistemáticamente ignorado por la psicología científica durante décadas. Es muy llamativo, sí. Es como si el mundo académico hubiera decidido mirar hacia otro lado. Se podría decir que estudiar estas emociones es como intentar estudiar la materia oscura del universo. Me gusta esa analogía. Claro, porque resulta imposible verla directamente a través de un microscopio o captarla en una fotografía, pero se siente su inmensa gravedad alterando todo el comportamiento humano a su alrededor. La analogía de la materia oscura ilustra a la perfección el gigantesco problema metodológico que dominó el siglo XX en este campo. ¿Por qué era tan difícil de medir? Pues durante décadas, el enfoque dominante en la psicología de la emoción, impulsado por figuras de renombre como Paul Ekman, buscaba lo estrictamente medible. Lo que se podía ver en la cara. Exactamente. La investigación se volcó en las emociones consideradas básicas. El miedo, la alegría, el asco o la sorpresa poseen una firma facial de carácter universal. O sea, si vas a una tribu aislada y sonríes, saben que estás feliz. Eso es. Si se muestra una fotografía de un rostro aterrorizado en cualquier rincón del planeta, la emoción se reconoce al instante. Sin embargo, no existe una contracción muscular específica en el rostro que sea la expresión universal e inequívoca de la culpa o la vergüenza. Claro, no hay un gesto facial que traduzca literalmente «he fallado a mis principios morales». No lo hay. Y al no poder medir la emoción con una cámara o un electrodo de forma sencilla, el campo se convirtió en un terreno pantanoso para la llamada ciencia dura. Y supongo que preguntar a la gente directamente tampoco ayudaba mucho. Ese era otro obstáculo gigantesco. El capítulo de Echevarría señala el problema de los autoinformes. Cuando los investigadores intentaban recopilar datos preguntando a las personas sobre sus sentimientos, la inmensa mayoría era incapaz de distinguir entre sentir culpa y sentir vergüenza. Menudo lío para los científicos, claro. Los datos arrojaban un panorama de confusión constante. Y detrás de esa barrera metodológica operaba también un fuerte prejuicio académico. ¿Prejuicio de qué tipo? Pues se consideraba que las emociones autoconscientes eran conceptos demasiado etéreos, cargados con un peso histórico enorme ligado a la moral, a la religión y muy especialmente al psicoanálisis. Claro, los científicos querían huir de Freud y del pecado original. Totalmente. Buscando la máxima objetividad, preferían alejarse de cualquier variable que sonara a debate en un diván freudiano. Por ello, el cambio de paradigma tardó en llegar. ¿Y cuándo cambia la cosa?
El texto sitúa un punto de inflexión muy concreto a finales de los años 80. Destaca el Congreso de Asilomar, en California, en 1988. Asilomar, vale. A partir de ese momento, la psicología cognitiva y evolutiva decidió separar definitivamente la moralidad religiosa de la ciencia objetiva para abordar esto empíricamente. Y para abordar un fenómeno de manera empírica, entiendo que el primer paso lógico es entender su origen cronológico. Sí, desde el desarrollo infantil. Porque, a diferencia de los instintos de supervivencia básicos, no se nace con este complejo tribunal interno preinstalado. Por esto se clasifican como emociones secundarias o complejas, ¿verdad? Correcto. Su aparición requiere un paso previo en el desarrollo cognitivo que es verdaderamente monumental, la emergencia del yo. El yo con mayúsculas. Exacto. Es un requisito estructural insalvable. Resulta imposible que una mente evalúe su propia conducta si previamente no ha desarrollado la consciencia de ser una entidad individual. Separada de su madre y del entorno. Eso es. La psicología evolutiva clásica suele utilizar la prueba de autorreconocimiento visual, la conocida prueba del espejo, para identificar esto. Ah, sí, la de la mancha en la nariz. Esa misma consiste en pintar una pequeña mancha roja en la nariz de un niño y colocarlo frente a un espejo. Los bebés más pequeños intentan tocar el cristal. Creen que es otro niño. Claro. Pero entre los 15 y los 24 meses ocurre una transformación cognitiva clave. El niño se toca su propia nariz. Se reconoce. Reconoce que la imagen reflejada es su propio yo. Y es exactamente en esa misma ventana temporal cuando comienzan a emerger los primeros signos físicos de lo que en inglés se denomina embarrassment, una forma de apuro inicial. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque siguiendo esta estricta línea de tiempo evolutiva, emociones mucho más profundas como el orgullo, la vergüenza y la culpa aparecen hacia los 2 o 3 años. Sí, requieren más desarrollo neurológico. Pero, un momento, me resulta difícil aceptar esto del todo. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales están repletas de vídeos virales de perros adoptando una cara de culpabilidad innegable junto a un zapato destrozado, o de bebés de apenas un año poniendo un gesto de arrepentimiento absoluto tras volcar un plato. La ciencia afirma entonces que todo eso es una pura ilusión nuestra. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo emocional, lo que se observa en esos vídeos es un claro ejemplo de proyección antropomórfica. O sea, que vemos lo que queremos ver. Exacto. Ni el perro ni el bebé de 14 meses están experimentando culpa. Lo que la cámara capta son respuestas primarias de miedo condicionado o sumisión instintiva. Reaccionan al grito del dueño, básicamente. O a una postura corporal percibida como amenazante. Para que surja una verdadera emoción de culpa, esta debe tener un carácter socionoral. Vale, me entiendo. Tienen que entender la norma. No es suficiente con anticipar un castigo inminente. Es imprescindible haber internalizado profundamente el valor que subyace a la norma impuesta. O sea, entender que el zapato tiene valor para la familia, no solo que habrá bronca. Exactamente. Es un proceso de asimilación lento y complejo. Los cuidadores y el entorno cultural van instalando gradualmente ese marco de valores en la mente. O sea, la mente humana inicia como un lienzo en blanco y la sociedad ejerce de programadora, dictando las reglas del juego. Una buena forma de verlo. Y una vez que la conciencia de ese yo está sólidamente formada y las normas están asimiladas, se plantea la gran incógnita. ¿Cómo procesa nuestra mente la información para dictaminar si se ha ganado o perdido? Exacto. ¿Y qué tipo de castigo interno se impone? Aquí es donde el capítulo nos sumerge en el núcleo duro de toda esta arquitectura mental, el modelo de autoevaluación de Michael Lewis. El modelo de Lewis aporta una claridad teórica excepcional. Propone que la mente humana utiliza una matriz de autoevaluación basada en el cruce de dos variables. Vale, vamos paso a paso. ¿Cuál es la primera? La primera variable evalúa el resultado de la acción frente a la norma, o sea, ¿se ha logrado un éxito o se ha cometido un fracaso? Bien, esa es binaria y fácil. ¿Y la segunda? La segunda variable, que es la verdaderamente determinante, es el tipo de atribución. ¿Atribución de qué? Cuando la mente analiza la causa de ese fracaso o éxito, realiza una atribución global enfocada hacia la totalidad del ser y la identidad, o realiza una atribución específica, circunscrita solo a la conducta concreta. Resulta imperativo aterrizar estos conceptos porque la diferencia en el impacto humano debe ser abismal. Y lo es. Empecemos por la columna del fracaso. Vale.
Si se cruza la percepción de fracaso con una atribución específica, el modelo de Lewis concluye que el resultado emocional es la culpa. Es esa distinción vital que te lleva a pensar, he hecho una tontería. Eso es, la acción ha sido incorrecta, pero tu percepción de tu propia identidad permanece intacta. Sigues siendo tú. Vale, ¿y el otro cruce? Si se cruza fracaso con atribución global, el resultado emocional es la vergüenza. Ya no se trata de he hecho una tontería. El pensamiento muta hacia un devastador soy un tonto. ¡Wow! Toda la estructura de la identidad colapsa bajo el peso del error. Exactamente. Todo tu ser se siente defectuoso. Pero, ¿cómo llega una mente a decantarse por un cruce u otro? O sea, ante el mismo fallo, ¿por qué un cerebro elige destruir su propia identidad y otro solo castiga la acción? La respuesta reside en la influencia temprana del entorno. Los estilos educativos de los padres juegan un rol crucial. O sea, ¿cómo te regañaban de pequeño? Sí. Si ante la infracción de un niño el mensaje recurrente es «eres un niño malo», se está fomentando activamente una atribución global. Esto allana el camino para desarrollar una propensión crónica hacia la vergüenza. Claro, atacas al ser. En contraste, si el mensaje correctivo se enfoca en «has hecho algo muy malo, pero tú eres un niño bueno», se está promoviendo una atribución específica. Esto facilita el desarrollo de una culpa funcional. Y supongo que el cómo se sienten estas emociones en el cuerpo también es radicalmente distinto. Radicalmente. Empecemos por la vergüenza. Al involucrar la destrucción temporal de la identidad, es una experiencia fenomenológica devastadora. Literalmente te haces pequeño. Físicamente, sí. La vergüenza intensa provoca un encogimiento literal del cuerpo. Los hombros caen, la cabeza se inclina y se evita el contacto visual directo a toda costa. La famosa expresión de tierra, trágame. Tal cual. Como el fallo recae sobre la totalidad del ser, la mente percibe que no hay forma de repararlo. El instinto biológico dicta esconderse o escapar. Y la culpa, al mantener el foco solo en la acción, debe generar una respuesta opuesta, claro. Así es. La culpa genera mucha tensión, es dolorosa, pero posee una virtud adaptativa inmensa, moviliza a la acción. Te empuja a arreglarlo. Exacto. Como tu núcleo del yo está intacto, emerge una necesidad urgente de reparar el daño. Impulsa a confesar, a pedir disculpas y a intentar enmendar el error. Te mantiene vinculado a la otra persona. Toda esta formulación de Lewis resulta milimétrica sobre el papel. Parece la tabla periódica de la psique. ¿Lo parece, sí? Sin embargo, avanzando en el texto de Echevarría se nos lanza un jarro de agua fría. Aparece un factor de distorsión enorme. El laberinto del lenguaje. Ese es un problema semántico y transcultural de primer orden. Porque al tratar de catalogar esto científicamente chocamos con los propios idiomas, ¿no? Claro, piensa que la inmensa mayoría de la literatura empírica original se desarrolla en inglés. Ya. El ámbito anglosajón establece una línea divisoria muy nítida entre los conceptos de shame y embarrassment. Que nosotros traduciríamos de aquella manera. Pues shame queda reservado para transgresiones de carácter moral profundo, fallos estructurales del yo que encajan con la vergüenza de Lewis. Vale. ¿Y embarrassment? Lo utilizan para referirse a meteduras de pata triviales, tropezar en público o ser el centro de atención inoportuno. Pero al intentar trasladar esto a nuestro idioma, la equivalencia se desmorona por completo. Por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque en castellano usamos la palabra vergüenza como un término paraguas gigantesco. Para todos, sí. Decimos qué vergüenza ante una trama de corrupción masiva, pero usamos la misma expresión si alguien resbala y cae en la calle. El capítulo cita un estudio revelador de Pascual, Pérez, Echevarría e Isasi. Compararon muestras de hispanohablantes, vascoparlantes y anglosajones. ¿Y qué encontraron? Que las emociones se agrupan de manera distinta según el idioma materno. Resulta sorprendente que aquello que los anglosajones catalogan como un shame grave, en nuestro contexto muchas veces se procesa internamente de forma más cercana a la culpa. O sea que no podemos importar teorías norteamericanas sin aplicarles un filtro cultural riguroso. Ese es el gran aviso para navegantes de este estudio. La estructura del lenguaje moldea la categorización de nuestra propia experiencia. ¡Qué fuerte! Y volviendo a ese concepto de embarrassment, el bochorno o apuro, el texto menciona que tiene una función social muy particular, ¿verdad? Sí, existe una dimensión de biología evolutiva fascinante. Se trata probablemente de la emoción con el carácter más puramente social de todas. Porque puede desencadenarse en situaciones totalmente positivas.
El texto aporta un ejemplo brillante, el momento en que te cantan el cumpleaños feliz. Es un escenario universal. Traen la tarta, todo el restaurante gira la cabeza, empiezan a cantar, y súbitamente la persona homenajeada experimenta un deseo irracional de fundirse con la silla. Te sube el calor al rostro, no sabes dónde mirar. Pero ahí no has infringido ninguna norma moral, ni has causado perjuicio a nadie. Simplemente todas las miradas convergen en ti. Y esa reacción fisiológica cumple una función biológica de apaciguamiento muy sofisticada. Apaciguamiento. Sí, el rubor, la sonrisa nerviosa, esa mirada que desciende y luego sube tímidamente, es un ritual de sumisión pacífica. Como cuando un perro enseña la barriga. Exactamente la misma lógica evolutiva. Estás transmitiendo al grupo un mensaje inconsciente. Sé que las reglas sociales se están alterando, respeto el orden jerárquico y no soy una amenaza. Es alucinante cómo la biología toma el control físico para garantizar la paz. Pero bueno, dejando estas transgresiones menores, el capítulo nos lleva a un debate histórico sobre la salud mental. El gran debate clínico, ¿sí? Porque si la forma en que nos autoevaluamos varía tanto, las repercusiones a largo plazo deben ser inmensas. Aquí el texto expone un choque de trenes entre el psicoanálisis clásico y la investigación contemporánea. Un choque que ha transformado la terapia. La perspectiva freudiana ortodoxa sostenía que la culpa era una emoción profundamente nociva. Freud no era muy fan de la culpa. Nada fan. La veía como una fuerza inhibidor, la fuente primaria de las ansiedades neuróticas. Claro, el superyo castigando al individuo. Para Freud, la culpa emerge de una agresividad interna reprimida. Bajo esta óptica, un exceso de culpa es el motor de muchas patologías mentales graves. Pero en los años 90 irrumpen investigadores como June Tangney para reescribir esto por completo. Tangney argumenta con datos empíricos que Freud apuntaba al sospechoso equivocado. Que la culpa no era la mala de la película. Exacto. Según esta corriente moderna, la verdadera villana de la psicología, la emoción intrínsecamente tóxica, es la vergüenza. Tiene lógica si recordamos la matriz de Lewis. Toda la lógica. Si la vergüenza destruye el núcleo de la identidad global, es predecible que correlacione directamente con depresión severa y baja autoestima. Incluso con agresividad. Sí, porque cuando la identidad se siente acorralada, el instinto de supervivencia a menudo te impulsa a atacar al entorno para desviar ese dolor insoportable. Ya. Para Tangney, la culpa pura, libre de esa vergüenza corrosiva, es una herramienta súper adaptativa, ¿no? Promueve la empatía. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo reconciliamos estas dos visiones? Porque Freud no podía estar 100% equivocado. Claro. Y ahí entra el equipo de Echeverría con una síntesis brutal. Demostraron que conviven dos variantes distintas de culpa en nuestra mente. Cuéntame. Por un lado, identificaron una culpa empática. Esta se alinea con Tangney y se alimenta de la genuina tristeza por el dolor causado a un tercero. La culpa sana, digamos. Sí, pero, simultáneamente, confirmaron la existencia de una culpa freudiana. La culpa tóxica. Esa misma. Carece de empatía por el otro. En su lugar, está saturada de ansiedad, de rabia contenida y de una angustia opresiva ante la expectativa de castigo. Es un enfado volcado hacia uno mismo. Llegados a este punto, resulta imperativo evitar empaquetar las emociones en cajas de buenas o malas. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, aunque la vergüenza genera un sufrimiento atroz, su función autorreguladora colectiva es insustituible. Es el freno de emergencia del sistema nervioso antes de cruzar líneas inaceptables. Evita comportamientos abiertamente sociopáticos. Y por otro lado, esa culpa freudiana puede ser peligrosísima. El texto subraya que, a nivel macrosocial, esta culpa cargada de ansiedad es la gasolina de las cazas de brujas. Fenómenos históricos donde sociedades enteras persiguen a disidentes. Claro, con el único fin de aliviar su propia ansiedad moral. Es un análisis muy agudo de cómo operan las dinámicas de poder a través de la emoción. Alcanzar un equilibrio saludable entre estos sistemas es uno de los mayores desafíos del desarrollo humano. Un desafío que nos lleva a cerrar el círculo de la matriz de Lewis. Porque hemos hablado mucho del fracaso, pero hay que ver qué pasa cuando ganamos. La esfera positiva de la experiencia. Sorprendentemente, la mente sigue haciendo distinciones críticas. No todas las celebraciones de un éxito son iguales. Para nada. Aplicamos el mismo cruce de variables. Si hay éxito y haces una atribución específica, el resultado emocional es el orgullo. El orgullo beta, que lo llaman algunos.
Exacto. Aflora cuando atribuyes el éxito a una acción concreta, vinculada al esfuerzo temporal. Es súper reforzante y construye una autoestima sana. Para aterrizarlo, sería como sacar un sobresaliente en matemáticas y pensar, estoy orgulloso porque he estudiado 3 horas diarias durante un mes. Perfecto ejemplo. El foco está en la acción del esfuerzo. Pero, y aquí viene el reverso oscuro. ¿Qué pasa si cruzamos éxito con atribución global? Uy, ese cruce nos mete en terreno muy resbaladizo. Lewis lo denomina hubris, La famosa soberbia desmedida de los griegos. orgullo alfal. Aquí la lógica muta. En vez de he hecho un gran trabajo, la conclusión es soy maravillosamente superior al resto en mi totalidad. Madre mía, la semilla del narcisismo. Tal cual. Y a diferencia del orgullo normal, que requiere esfuerzo constante, el hubris es muy adictivo y no exige validación continua. Te crees un genio y ya está. En nuestro ejemplo sería sacar el sobresaliente y pensar, es que genéticamente soy superior a todos estos mediocres. Exactamente. Y claro, las repercusiones sociales de eso suelen ser nefastas. Genera rechazo interpersonal porque miras a los demás con desdén. Lógico. Pero, ¿esto se vive igual en todas las culturas? Para nada. Es imperativo añadir que el entorno cultural condiciona esto muchísimo. En sociedades occidentales muy individualistas, como Estados Unidos, exhibir orgullo se fomenta y se celebra. Se ve como liderazgo. Sí, pero en culturas interdependientes, como muchas sociedades asiáticas, donde prima la armonía del grupo, destacar excesivamente se percibe como una amenaza directa. Claro, rompes el equilibrio. Se interpreta como un intento de elevarte por encima del colectivo. Por eso despliegan estrategias sutiles para fomentar la modestia. Resulta verdaderamente alucinante comprobar cómo cada pieza de este rompecabezas emocional encaja y cómo la cultura moldea reacciones que creíamos innatas. Todo está conectado. Para ir recopilando todo este conocimiento del capítulo 9 de Echevarría, emerge una conclusión clara. La culpa, la vergüenza, el orgullo no son simples reflejos involuntarios. No son un estornudo emocional. Son arquitecturas cognitivas formidables. Nos dotan de la capacidad indispensable para navegar por el laberinto de la vida en sociedad. Nos obligan a mirarnos en el espejo de las normas culturales. Son el mecanismo de retroalimentación interna que posibilita que exista la comunidad humana. Sin ellas, no podríamos reparar relaciones ni ajustar nuestra conducta. Y antes de poner punto final, quiero dejar flotando una última idea para la reflexión de quien nos escucha. A ver. Hemos visto que estas emociones dependen íntimamente de las normas de la cultura, pero hoy vivimos en un territorio inexplorado. Las redes sociales. Exacto. Tienen el poder de reescribir las normas morales a una velocidad de vértigo. La gran pregunta es, ¿qué impacto tiene en nuestra psique que el tribunal ante el que nos evaluamos ya no sea nuestro pequeño pueblo, sino un foro digital global de millones de voces anónimas? Es una presión masiva constante. Estamos experimentando un cortocircuito colectivo, perdiendo la capacidad de distinguir entre una simple metedura de pata y un fracaso total de la identidad. Una epidemia de vergüenza global inducida por la exigencia de perfección. Es para pensarlo, desde luego. Un dilema monumental que merece una profunda reflexión individual. Muchas gracias por haber prestado atención a esta sesión de análisis. Ha sido un auténtico privilegio desglosar este campo de estudio tan apasionante. Gracias a ti. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración a fondo.